Muy buenas, son las 8 y ahora mismo el mercado está en pánico con la renta fija. Siguen las caídas de esos bonos a nivel mundial, sigue la tensión. La renta variable al menos ha salido un poco del pánico que se esperaba que pudiera entrar y el caos político en Washington sigue siendo la nota dominante de la jornada. Esto no solo no mejora, sino que empieza a coger un tono descomunal negativo. Y Putin ha dicho que el sistema de divisas mundial es una pirámide, y no una pirámide cualquiera, sino una pirámide financiera que estaría poniendo en peligro, en jaque al orden mundial, solo para que Estados Unidos y Occidente salgan beneficiados. El día viene con esa jornada de caídas que sigue profundizándose en la renta fija y el petróleo, que lleva un guantazo encima descomunal en la jornada, con caídas durante casi toda la jornada superiores al 4%. La OPEP ha querido apretar un poco más, pero la recesión pesa muchísimo más. Todo se estima ahora mismo que la recesión está a puntito, a la vuelta de la esquina, y por tanto los países de la OPEP, que empiezan a verla venir, recortan producción, pero los inversores empiezan a entender que el problema no es recortar la producción, el problema es que la recesión o ha llegado, dependiendo de dónde miren, o está a punto de llegar. Es la fotografía clara a estas horas en una jornada en la que hemos visto desde primera de la mañana nervios, a pesar de que la volatilidad mejora en la jornada, en una jornada en la que hemos visto como después de la salida del speaker de la Cámara en Estados Unidos, Donald Trump sería ese candidato posible por parte de los republicanos para decirle a Biden no, 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 no y no en sucesivas ocasiones. Puede ser un último año hasta carrera electoral bien movidito, viendo sobre todo cómo Donald Trump se aupa, se acoge a ese movimiento de speaker en la Cámara del Congreso. Una vez que además a Nancy Pelosi le han hecho las maletas y la han mandado fuera. Pero el lío es descomunal en Washington. El lío es sin precedentes en Washington. El lío en Washington no tiene nombre. Y el mercado está asustado porque ese miedo, esos problemas económicos que puedan derivarse en deuda, en problemas presupuestarios, en la sensación de que la Fed no tiene toda la información, van ganando cuerpo, sobre todo a estas horas. Fíjense porque en ese entorno, ese caos político va cogiendo fuerza alrededor de la opción, sobre todo, de que Estados Unidos tenga que necesitar un acuerdo Biden-Trump. Biden-Trump, no es broma, Biden-Trump, en el caso de que Trump acceda a ser ese speaker que los republicanos pongan encima de la mesa. Tiene que negociar los presupuestos, tiene que negociar 6.000 millones para Ucrania. El lío es brutal. De ahí que en la jornada de ayer Biden se pasara todo el día intentando tranquilizar a los socios, porque no sabemos si consiguió tranquilizar a alguno de ellos. Petróleo como segunda clave fundamental de la jornada, con esas caídas de la renta fija, la OPEP apretando con más reducciones, pero el petróleo desplomándose ante la perspectiva de la inminente, como les decía, recesión global que se va viendo ya por el retrovisor. Tenemos por otro lado como la exportación de grano ucraniano está también tensando la futura ampliación de la Unión Europea. Todo parece indicar que hay determinados países, Hungría y Polonia entre ellos, que estarían ya diciendo pero ¿y qué va a pasar con fondos que haya que repartir? ¿Qué va a pasar con la entrada de Ucrania en este entorno? ¿Cómo se puede hacer una entrada? Y luego hay unos países que pidieron la entrada, que se les ha retrasado esa entrada muchísimo y que ahora podrían estar diciendo ¿por qué yo voy más lento que él? De tal manera que también hay tensión en la entrada de Ucrania. Y tenemos por otro lado el movimiento, tiene que recibir Europa aproximadamente en 15 meses, 13-15 meses desde que inició la investigación, un informe sobre coches eléctricos. Todo parece indicar que en el camino intermedio, hasta recibir el informe, podría Europa poner aranceles a los coches eléctricos chinos, lo que haría saltar definitivamente por los aires la relación. ¿Por qué? Porque estamos en un momento completamente distinto, ha cambiado el modelo. Ahora mismo estamos en un entorno claro en el que el elemento fundamental es la desglobalización. Ya no vale el momento anterior, ya no vale toda esa fotografía anterior en el que la globalización era el elemento fundamental. Ha cambiado el modelo de tipos y también de globalización. Estamos en desglobalización. Y en esa desglobalización hay un factor fundamental, que no es otro que el elemento clave de intentar entender cómo los aranceles y las sanciones no son un elemento clave proteccionista para conseguir evitar
que haya el surgir de un país como China. Por lo que hoy, esta mañana, además hablamos con un diputado, eurodiputado español, el Partido Socialista, que nos decía, bueno, es que pues habrá que analizarlo y verlo. Bueno, y le decíamos, bueno, y la inflexión reduccionat, sí, esa también es profundamente subsidiando determinadas empresas. ¿Y los fondos europeos? No. Eso va directos a los estados, y hay los estados que se lo dan al cielo y que rieguen el dinero. No, hombre, no, a empresas directas. De tal manera que, ojo con que el boomerang que ya hemos visto en las sanciones puede volver ahora en un entorno en el que vuelva ese boomerang a un entorno europeo, pero la fotografía es altamente complicada y sobre todo en lo geopolítico. Oiga, usted pone sanciones, pero si usted es el primero que está subvencionando, subsidiando, y en ese entorno aparece toda esta fotografía. Portugal acaba de dar un paso a un lado, ahora explicaremos por qué. Va a eliminar lo que llama injusticia fiscal de las exenciones para los residentes extranjeros, después de ver que se ha creado una crisis social sin precedentes en Portugal e inesperada. Siempre suele suceder cuando hay un gobierno socialista al mando que hay una crisis social inesperada. En este caso, ¿cuál? El dar visas a tanto extranjero con muchísimo dinero que venía al país ha llevado a que ahora los propios portugueses no puedan pagarse una vivienda. Vamos, que no pueden. Ha elevado tanto los precios, que tú decías, oye, un portugués decía, ¿a quién se lo voy a vender la casa? ¿O a quién se la voy a alquilar? Mejor a este que me paga muchísimo más que uno local. Y encima le dan una tarjeta de residencia, una Golden Visa, pues que se la den, pero yo vendo carísimo. Que eso que ha habido un movimiento de alza de los precios de la vivienda que hace imposible ahora mismo la situación para un montón de ciudadanos portugueses que ven ahora mismo como no tienen acceso a la vivienda, ni a la compra ni al alquiler. Portugal dice que se elimina la injusticia fiscal. ¿Perdón? ¿La injusticia fiscal de una medida por el propio gobierno hecha? Es decir, si hay injusticia fiscal, ¿por qué hiciste la injusticia fiscal? Es que lo de los gobiernos es espectacular. Oiga, es que hay injusticia fiscal. Bueno, ya, pero ¿quién ha hecho la ley? No, nosotros, gobierno portugués. Y entonces la injusticia la habéis hecho vosotros. ¿Miráis el camino de salida? Exit. ¿Lo veis vosotros o os lo tienen que decir los ciudadanos? Lo tienen que decir los ciudadanos. Entonces ahora aparecen como grandes salvadores. Vamos a evitar la injusticia social, fiscal. La injusticia fiscal, la vamos a evitar. Pues ve evitándola. Pero hombre, podrías antes de haberse producido la injusticia fiscal haber intentado evitar que se produjera la injusticia fiscal, porque viene de una medida, de una ley tuya directamente. Lo de los gobiernos en Europa es una cosa para echarles de comer aparte, y eso que el gobierno portugués no es de lo peor de Europa, ¿eh? Pero en esto sí que la realidad es que ahora mismo es grosera. Oiga, ¿cómo que hay una injusticia fiscal? Sí, claro que hay una injusticia fiscal. ¿Y quién la ha provocado? Usted. ¿Y qué hace que no se ha ido ya? No, es que vamos a evitar la injusticia fiscal. Pero la injusticia fiscal, ¿quién la ha provocado? No, la hemos provocado nosotros. Entonces tendrá que haber responsabilidades. El gobierno de Portugal, que como les digo, no es de lo peor que hay. No es de lo peor que hay en Europa. Y luego Tim Cook, que ha vendido 240.000 acciones de Apple por 41 millones de dólares. Tampoco es que sea una salvajada, pero esas acciones, que además están rebotando de Apple, están llamando la atención a que el sector tecnológico con sus CEOs empiezan a buscar un movimiento de salida que llama la atención. Es llamativo el movimiento por parte de Tim Cook, aunque el movimiento no signifique de una manera inmediata una situación de que la compañía, pero mirad, que son 41 millones de dólares, que son para Tim Cook. Bueno, os ha querido coger, no os ha dejado ahí. Por lo que se está hablando de eso, la tecnología se está en un momento de brink. Primero porque ya por un lado Meta ha tenido que despedir a una parte del equipo que estaba en la parte del departamento de silicio, y ahora este movimiento de Tim Cook que llama la atención. Vamos a claves de la guerra de Ucrania. Bueno, en la guerra de Ucrania hay dos cuestiones clave. Una financiera o más financiera, de acusación, y otra el intento de Kiev hoy de desembarcar en Crimea y tomarla. Ha intentado Ucrania desembarcar en Crimea y tomar directamente Crimea. No lo ha conseguido. Tenemos además que Kiev admite que hay bajas en ese desembarco en Crimea, parece también evidente, y destaca además que ha habido pérdidas sustanciales entre los rusos, entre las tropas rusas. Pero lo que llama la atención es que se inicia el movimiento para intentar ya la contraofensiva recuperar, tomar, llámelo X,
determinados territorios que, hombre, parecía bastante complicado que pudieran, por lo que avanza poco, pero no está a punto de tomar Crimea. Vamos a ver la reacción de Rusia en este entorno, pero lo que es evidente es que esa famosa contraofensiva, pues bueno, oye, va cogiendo cuerpo, aunque haya fracasado la toma de Crimea. Deben pensar ahora mismo Estados Unidos, Europa, los máximos dirigentes, que dicen, bueno, parte de la ayuda está sirviendo para apretar, sobre todo en este escenario de intentar tomar Crimea. El punto fundamental viene por una conferencia que ha dado Putin en un simposio internacional de finanzas, en el que ha dicho que Occidente encabeza una pirámide financiera en materia de divisas. Una trama piramidal. Es lo que se estaba refiriendo Vladimir Putin, una trama piramidal financiera. Para que la he interpretado como pirámide, pero lo que está diciendo es que el dólar es una trama piramidal, que la encabeza Occidente en materia de divisas, porque son los grandes beneficiados de esa trama piramidal de la que el resto del mundo no tiene por qué seguir siendo partícipe. Vamos, que se ha quedado a gusto. Lo que ha dicho es, cuidado, porque el resto del mundo, países del mundo, le ha dicho en general al mundo, no tenemos por qué seguir aceptando todo esto que nos está diciendo, que nos está haciendo, en este caso, Estados Unidos, el euro colateralmente, sobre una gran trama piramidal alrededor de las divisas. He dicho, no hay que aceptarlo. Y como no hay que aceptarlo, hay que buscar un sistema alternativo. No ha dicho todavía si el modelo es dólar, como se ha venido diciendo durante el último año, pero lo que sí dice, no se tiene por qué seguir consintiendo que hay una trama piramidal de monedas fiat, pero milimétrico, meridiano. El otro punto fundamental está en cómo se va modernizando también el material de guerra. Ucrania ha presentado en la jornada de hoy un material que hace que sus soldados sean invisibles a las cámaras térmicas, con lo que habrá más pedidos a determinadas compañías que están en el entorno bélico para que empiecen a preparar determinado material que en este entorno estaría intentando innovar, hacer más sofisticado determinado material bélico. Pero Ucrania ha dado, dice, un salto muy importante, presentando una innovación muy importante acerca de que sus soldados sean invisibles a las cámaras térmicas. Y por otro lado, a todo el mensaje de Hungría, Polonia, hoy ha querido República Checa, su presidente, mandar un mensaje de auxilio al conjunto europeo. Ha dicho, apoyen y apoyemos a Ucrania con todas sus fuerzas, la del resto de países, con todas nuestras fuerzas, ha dicho, para evitar que la guerra de Ucrania acabe en algo peor. Ha dicho el presidente checo que hay que unir todas las fuerzas posibles para intentar evitar que la guerra de Ucrania vaya más allá, como preludio, como prólogo de lo que se va a vivir en la cumbre de Granada este viernes, en el que los líderes europeos van a intentar poner encima de la mesa cuál es el estado, el momento actual y sobre todo la relación con Ucrania. Jornada de caídas en el petróleo, jornada de recuperación de aliento en las bolsas, a la espera en la renta variable, sobre todo de lo que va a suceder el viernes con el dato de desempleo en Estados Unidos. Se espera que baje un poquito esa tasa, no es muy positivo para la Reserva Federal. Se quedan con las noticias del día con Sergio Fernández y también con Javier del Valle, analizando todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en la jornada. Buenas noches, buen negocio.